Hola, yo soy Alejandra Cherniavsky. Voy a narrar esta historia junto con mis compañeros Macarena Alvarau y Carlos Quintero Valencia desde Medellín, Colombia. A continuación, el episodio 4 del podcast de la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. La semiología es la rama de la medicina que enseña a buscar, identificar e interpretar las distintas manifestaciones de la enfermedad. La Cátedra de Semiología del Hospital Nacional de Clínicas en la Universidad Nacional de Córdoba editó para sus alumnos un manual de semiología narrativa. En este manual, cada tema específico se acompaña de una sección narrativa relacionada. Por ejemplo, el capítulo referido al aparato respiratorio contiene el relato llamado Aire, escrito por Carlos Pressman, un médico y profesor de la cátedra. Su protagonista es Julio César Guerini, que es otro profesor de la misma cátedra. Le pedimos a Carlos Pressman que nos cuente en qué consiste enseñar semiología narrativa. Hay como dicen, una asimetría, un desequilibrio epistémico, digamos, donde el valor de la palabra del médico se instituye y termina definiendo los síntomas del lenguaje como patologías, como enfermedades, ¿no? Esto es muy significativo, sobre todo en salud mental, ¿no? Entonces, la idea de la semiología narrativa es la contracara de la medicina basada en la evidencia, digamos. Porque ahí sí vos te la tenés que ver con la palabra del paciente y cada paciente es distinto. Por eso, sobre el final del audio yo digo que es tan distintivo, tan particular, que incluso cuando vos pones enfermedades de nombre y apellido, ¿no? Vos decís un paciente tiene Alzheimer. Y cada paciente con Alzheimer funciona distinto, ¿viste? Algunos viven más de 10 años, otros 3, otros se pierden al toque, otros andan bárbaros y vos decís, che, ¿tendrá o no tendrá Alzheimer? Y lo mismo nos pasa con el Parkinson y si vos querés con todas las patologías. Entonces, ¿a qué apunta la semiología narrativa? Acercarse a la realidad del paciente. Ser lo más escucha posible en términos de no realizar una historia clínica normatizada, informatizada, estandarizada, sino dar una vuelta de tuerca en la complejidad del diagnóstico hacia lo que llamamos la patobiografía o, si vos querés, la novela personal. Nosotros llamamos semiología narrativa a la clínica del síntoma, digamos, ¿no? O sea, lo que no se puede objetivar ni con métodos físicos ni con métodos complementarios, lo que llamamos los signos, digamos. Entonces el síntoma siempre es el lenguaje. Nosotros decimos que no habla el riñón, no habla el corazón, no habla el pulmón, el que habla siempre es el paciente, la persona. Y cuando el paciente habla, ahí cuenta su historia, digamos, ¿no? Después el médico traduce al idioma técnico y nombra, por ejemplo, la falta de aire, ya no es más falta de aire, es disnea. Nombra, ya no es más me duele el pecho, sino angor. Entonces hay un idioma técnico, médico, que nombra el síntoma, pero que no respeta el saber del paciente, digamos. Las palabras técnicas, las palabras médicas, terminan generando un catálogo de enfermedades a las cuales se ven sometidos los pacientes y que no siempre refleja el padecimiento, que es individual, que es distintivo y único en cada uno. A lo largo de este episodio vamos a relacionar la semiología narrativa con la medicina narrativa. Nuestra historia comienza en el año 2010 y se basa en el relato Aire. Hemos incorporado algunos relatos de Julio que, en la realidad, publicó más de una década después del 2010 y que nos ayudaron también a armar partes de esta trama. Como lo vamos a indicar, elegimos fragmentos originales de algunos relatos y los insertamos en nuestra historia. Le pedimos a Julio que fuera él mismo quien los contara. Los relatos de Julio César Guerini están disponibles en el portal Pogo. Es agosto en la ciudad de Córdoba. Está transcurriendo la entrega anual de diplomas en el emblemático pabellón argentino de la Universidad Nacional, un lugar de encuentro para toda la comunidad universitaria. Con su diploma en alto, Julio se detiene un instante en el estrado y antes de volver a sentarse, busca una vista panorámica de los familiares que llenan el auditorio. Con el diploma señala al abuelo, que lo saluda desde su butaca, haciendo giros con la mano izquierda
como desenroscando algo. Solo ellos se entienden. Julio sonríe, hace todo lo posible por no llorar, pero no puede. Terminado el acto, deciden irse juntos a almorzar a Altagracia, su plato preferido, la tradicional paella, herencia de la gran inmigración europea en Argentina. El trayecto a través de esa misma ruta que une la capital con Altagracia, recorrido cientos de veces por Julio como estudiante, era el momento en el que, día tras día, se abandonaba a reflexionar sobre aquellas cuestiones que le habían impactado. Abro un paréntesis para mencionar un detalle que figura en el relato original llamado «Lo efímero, a destiempo, quizás se vuelva inmanente». El detalle al que me refiero es la descripción de un cuaderno de viajes, de tapas blandas y negras, con hojas cuadriculadas, en el que Julio registraba sus experiencias. Lo hacía a través de fotografías y notas breves. Nos permitimos imaginar que él, como estudiante, ya tuviera un cuaderno de viajes especial destinado a registrar sus pensamientos en forma de pequeñas notas. Volvemos a la historia. Camino a Altagracia, Julio recordó el final trágico que había presenciado luego de una fuerte discusión entre sus padres, cuando él tenía apenas 5 o 6 años. Tomó su cuaderno para describir esta escena, recuperar y anotar las sensaciones que había tenido. Julio nos lee a continuación un fragmento de su relato llamado Mi Torre. Me veo en el patio de mi casa de la infancia jugando con mi hermano. Yo tendría 5 o 6 años y él 7 u 8. Esa tarde en particular, no sé muy bien por qué, yo sí sé por qué, el aire estaba viciado de una tensión que solo yo percibía. Recuerdo haber escuchado un fuerte ruido, una señal que detonó el interruptor de una bomba en mi cabeza y sobre todo en mi pecho. Mi pulso comenzó a acelerarse, el corazón me latía con la fuerza de un redoblante de murga, la frente se me llenó de sudor frío y las manos me temblaban como si tuviese Parkinson. Luego vino un abrazo interminable con el que estrujé a mi hermano contra mi pecho. Durante largo rato lloramos juntitos, tan pequeños, inocentes, indefensos, vulnerables, y a partir de ese momento, huérfanos. De repente, se oyó un ruido de las llaves que ingresaban a la cerradura de la puerta. Las 2 personas que aparecieron desencadenaron una nueva crisis de llanto. Eran nuestros abuelos. Una vez más, esos ángeles que la vida nos había regalado estaban junto a nosotros para protegernos, cuidarnos y colocarnos ese escudo que nadie podría vulnerar. Continuamos en la ruta, en viaje rumbo a Altagracia. En el último párrafo recién escrito, Julio le encuentra significado a esa emoción incontrolable que había sentido horas antes al recibir su diploma, y también a la complicidad que tenía con su abuelo. Dedicado a sus nuevas actividades profesionales, Julio abandonó la escritura durante un tiempo, hasta que un día, ya como médico forense, le tocó presenciar la escena de un crimen. No era la primera vez que participaba en este tipo de procedimientos judiciales, pero aquel día fue especial. Esa misma tarde anotó, palabra por palabra, el diálogo breve que había mantenido con Alba, la única testigo del crimen. Abro un paréntesis para aclarar que el fragmento que vamos a escuchar a continuación está extraído del relato original de Julio llamado Afobia. Esta es Alba. Quietita en el piso de una habitación a oscuras, presencié cómo entraron y, sin mediar palabras, acuchillaron a mi hijo. El médico que la escucha es Julio. ¿No tuvo miedo, Alba? O mejor dicho, ¿no tiene miedo de seguir acá? No le entiendo la pregunta, doctor. ¿Qué es el miedo? Julio no pudo seguir escribiendo. Se levantó a tomar un trago de agua. Se le secaba la boca. Y el recuerdo de ese instante le estrangulaba la garganta. No podía digerir esa pregunta genuina, sincera y demoledora que le había hecho Alba. ¿Qué es el miedo? Creyó que algo entrelazaba la descripción que había escrito sobre la pelea entre sus padres con el diálogo que acababa de transcribir. Se dio cuenta
que la pregunta de Alba le ponía nombre, por primera vez, al sentimiento aterrador de aquel día. Pudo percibir que la experiencia vivida hacía más de 10 años seguía estando presente, y al relacionar su propio miedo con el de Alba, entendió algo que le resonó especialmente, que las historias personales de los médicos están unidas a las de sus pacientes. Abro paréntesis. Julio expresó esta última idea más adelante en otro de sus relatos llamado Lo inhumano es lo humano inhumado. Allí, él expresa la desolación y la angustia que había sentido al ver un abuelo desesperado ante la pérdida de su nieto. Se detiene en explicar que esa escena le había evocado el sentimiento que lo unía con su propio abuelo. Fijaos qué maravilla es la literatura, que nos permite poner palabras a aquello que nos supera y que es como la oscuridad que hay en nuestro interior, y de ahí emerge, gracias a la literatura, emerge el sentido de la vida, ¿no? El audio es parte del episodio La palabra que nos hizo, del podcast Festival El País, y la que habla es Rosa Montero. Durante su carrera, Julio aprendió a identificar los signos característicos de cada enfermedad, listarlos, comprender la anatomía y la fisiología de cada órgano y utilizar un lenguaje técnico para describir las enfermedades. Ahora está a cargo de dictar la clase de neumonía llamada Enfermedades Respiratorias. Repite con precisión y muchos datos las características de los virus y las bacterias, los riesgos del enfermo fumador o con compromiso en la inmunidad. Muestra los métodos diagnósticos disponibles, desde la auscultación hasta las imágenes de resonancia magnética. Por último, hace hincapié en el uso racional de los antibióticos. Las ciencias médicas parecen haber aclarado todo lo concerniente a la neumonía, desde la conformación biomolecular de los gérmenes hasta las terapéuticas de última generación. En episodios anteriores, describimos la medicina narrativa como un enfoque de la medicina basado en la comprensión completa del padecimiento. En este episodio, Carlos Pressman nos explica cómo intentar en la práctica alcanzar ese objetivo. Destaca un abordaje de la semiología que incluye las dimensiones no biológicas de la enfermedad, las que no se pueden medir ni cuantificar. Hace referencia a los actos narrativos a través de los cuales se expresa la voz del cuerpo. Un acto narrativo es una forma organizada de relatar las propias vivencias, que se logra a través del pensamiento narrativo, un tipo de pensamiento que definió el psicólogo estadounidense Jerome Brunner en la década de los 80 del siglo pasado. Habíamos dicho que las clases sobre enfermedades respiratorias de Julio eran precisas en cuanto a datos. Por esto mismo, él veía en sus clases un sesgo reduccionista. Con el tiempo, Julio se había convertido en un gran aficionado a la lectura. Seguía, por ejemplo, los artículos del cardiólogo argentino Daniel Flichtentrey en el portal Intramed, la mayor red social de médicos de habla hispana. Su artículo, Bárbaros de la Razón, lo ayudó a ordenar sus ideas. Del fragmento que escuchamos a continuación, le interesó particularmente eso de ampliar el campo de lo visible. Cito textualmente: "No hay ninguna necesidad de elegir entre dato y experiencia, sería obstinado hacerlo. La medicina no puede permitirse esa amputación, no tiene derecho a descartar como irrelevante lo que no puede medir. Para ampliar el campo de lo visible en medicina, se debe aprender a leer de otro modo, no solo textos, sino experiencias, y evitar lo que no se deja traducir inmediatamente en datos". Julio buscó la forma de incorporar en sus clases la idea de ampliar el campo de lo visible. Decidió seleccionar lecturas para compartir con sus alumnos durante los minutos finales de cada clase. Vamos a escuchar a Julio, que nos relata otro fragmento de su artículo llamado Mi Torre. Podemos imaginar que para sus clases hubiera elegido textos similares a este. Yo había aprendido de chico eso de mirar las cosas un poquito de lejos y darme cuenta al instante de todo. Lo había aprendido al ver las miradas de mis padres previo a los maltratos entre ellos. Esas miradas no eran las mismas si el maltrato iba dirigido a mi hermano o a mí.
Había pequeños gestos sutiles en las comisuras de los ojos o en las alas de la nariz, en los músculos chiquitos de los labios que dejaban ver la intención de fondo, que momentos después pasaban a ser de superficie. Logró así fomentar en sus alumnos el interés por escuchar las voces del cuerpo de los pacientes y el reconocimiento de los silencios, los gestos faciales y las posturas corporales que acompañan sus discursos. Sus clases de semiología empezaban a encuadrarse dentro de la propuesta de la medicina narrativa. De chico, Julio había recorrido con su abuelo cientos de kilómetros por distintas localidades de Córdoba, distribuyendo gas envasado en garrafas. Un día detuvieron su camioneta cerca de Cosquín, frente a una enorme construcción abandonada. Era el viejo hospital Santa María de Punilla, un lugar que había servido hace más de 100 años para el aislamiento de enfermos tuberculosos. Su abuelo le contó que hasta mediados del siglo pasado había sido una enfermedad maldita y difícil de caratular, que se consideraba que la tuberculosis era un castigo divino y que antes de la llegada de los antibióticos, los habitantes de otras provincias se trasladaban allí para respirar el aire puro de las sierras. Ahora, el famoso aire serrano cambió. Cada vez más pacientes colman las salas de los hospitales con enfermedades respiratorias. Julio piensa que esto podría deberse al envejecimiento poblacional y la fragilidad de los ancianos. Pero la enfermedad abarca todas las edades, incluso el hospital de niños no da abasto, las terapias intensivas están llenas y ninguna respuesta sanitaria es suficiente. Como Julio, Paula vivía en Altagracia y estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba. Estaba cursando Ciencias de la Comunicación. Compartían muchos de sus viajes en micro hacia la ciudad de Córdoba. Conversaban sobre los intereses económicos detrás del desmonte y del uso de agrotóxicos. Hablaban de las consecuencias de la desaparición de los bosques nativos serranos sobre el cambio climático. Tenían un punto de vista común, el enfoque integral entre la salud ambiental y la salud humana. A Paula, la salud de los ecosistemas le interesaba especialmente porque era el tema del trabajo final de su licenciatura. Para Julio, sostener una mirada integral sobre la salud implicaba necesariamente desarrollar un fuerte compromiso personal. Una tarde de agosto de 2011 se proyectaba en la ciudad universitaria el documental La Tierra está cansada, que puede verse completo en YouTube. Era el trabajo final de la licenciatura de Paula. Denunciaba las consecuencias del desmonte de las sierras cordobesas sobre la salud ambiental. El documental promovió un debate extenso y sobre todo abrió preguntas, por ejemplo, sobre la posible relación entre el aumento de las neumonías y el cambio de aire cordobés. Julio se preguntaba por qué los casos de neumonía eran mayores año tras año si los gérmenes eran los mismos. Los ciudadanos habían mejorado sus niveles nutricionales y el acceso a la salud, y había mejores técnicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas. No encontraba respuesta. Recordó entonces las siguientes palabras de su abuelo. Vos tenés que pensar al revés. Cuando la cosa no ande, no funcione, no insistas por el mismo lado. Como pasa con las garrafas que vendemos, que tienen la rosca invertida y la gente fuerza para el otro lado. La gente que piensa al revés puede aportar grandes cosas. No podés renunciar a pensar. Veía que las temperaturas parecían ser las de enero, aunque el aire era seco. El viento levantaba la tierra arada del borde del camino y afectaba la visibilidad en la ruta. Entre esas imágenes y el calor inusual, tenía la sensación de estar en un desierto. Pensaba en las largas charlas con Paula. Pensaba en enfermedades que resurgían en la provincia después de casi un siglo. En cómo el desmonte, el cambio climático y los agrotóxicos
habían expulsado a los mosquitos y con ello a los virus hacia las ciudades, propagando el dengue. De la misma forma empezó a pensar en las enfermedades respiratorias, no solo a partir de los gérmenes, sino a partir de las condiciones climáticas y de la contaminación ambiental. Como diría su abuelo, Julio ya estaba pensando al revés, desde el ambiente hacia la enfermedad. La noticia que transmitía en ese momento la radio del micro a todo volumen lo ayudó a confirmar esa relación entre el aumento local de la neumonía y la acción del hombre sobre el ambiente. Está arribando, señor gobernador, porque hoy estamos aquí en el Valle de Parabachasca, en el cual estamos presentes para la habilitación de 2 nuevos kilómetros de la autovía Ruta 5. Es la habilitación de un nuevo tramo de la obra Autovía Ruta 5 que se está construyendo en el Valle de Parabachasca y que unirá la ciudad de Altagracia con Villa Ciudad de América. Julio dio así un nuevo paso en el proceso de encuadrar sus actividades profesionales en el marco de la medicina narrativa. Su compromiso con los problemas comunitarios le permitió ampliar aún más el campo de lo visible dentro de su práctica profesional. Decidió cambiar el título de su clase sobre neumonía. A partir de ahora se llamaría Cambio climático y enfermedades respiratorias en Córdoba, un enfoque narrativo. Agradecemos la colaboración del Laboratorio Gador para la producción de este podcast. La idea general, el guión y la producción son de Alejandra Cherniavsky. La narración es de quien les habla, junto con Carlos Quintero Valencia y Macarena Alvarau. Julio César Guerini narra los fragmentos de sus relatos. El diseño sonoro es de Nehuense Oane. El diseño de tapa es de Martina Montes de Oca. Nos reencontramos en el próximo episodio.